Bible speaks La Biblia habla sobre el espíritu del anticristo. Y su espíritu es la iniquidad. Es muy importante que entendamos esto correctamente, porque muchas veces las personas oyen iniquidad y piensan simplemente en alguien que es un criminal, alguien que no actúa conforme a los estándares de la sociedad. Esto no es lo que quiere decir la Biblia. Cuando la Biblia habla de iniquidad, o anomía en griego, habla de personas que se oponen a los estándares de Dios, a las reglas morales de Dios, a sus normas éticas. Son personas que se rebelan contra el carácter de Dios. Una de las cosas que aprendemos de la ley de Moisés es que allí conocemos el carácter de Dios. La ley de Moisés se relaciona con la justicia. No es un instrumento de justicia que pueda hacerme justo, pero sí define lo que es la justicia y la impiedad. Cuando comparo los estándares o la ley de Dios con mi vida, siendo yo un incrédulo, me revela mi injusticia. Pero lo que vamos a aprender hoy es esto. Cuando tomamos ese mismo estándar como creyentes, puede manifestar nuestra fidelidad, que hemos sido declarados justos y que Dios está obrando la justicia en nosotros y a través de nosotros. Y esta es la obra del Espíritu de Dios en cada creyente. Nosotros vamos con madurez, creciendo en la fe y aprendiendo mayor verdad bíblica, vamos a encontrarnos siendo conformados a la imagen de Dios, lo que significa que reflejaremos su carácter. Caminaremos en sus caminos. Veremos nuestra vida siendo conformada a la verdad de Dios. Y aquí hay algo muy significativo. A medida que nos acercamos hacia el final de los tiempos, y estamos avanzando rápidamente hacia ello, veremos que el mundo se opondrá a aquellos que abrazan el carácter de Dios, los caminos de Dios, la verdad de Dios y la voluntad de Dios. Por eso es que los creyentes nos estamos acercando y, de hecho, ya muchos están experimentando un tiempo de persecución. Cada vez hay más persecución contra los verdaderos creyentes en un número más y más creciente de lugares. Ese tipo de antijusticia, ese espíritu, esa perspectiva, llenará la tierra. Y por esa razón, Dios eventualmente juzgará a este mundo. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. La primera epístola de Juan, capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 13. Aquí veremos que Juan estará hablando de cómo hemos sido llamados a demostrar el carácter de la Torá. Una de las cosas que será enfatizada es el amor por nuestros hermanos. El término hermanos es inclusivo. Abarca tanto a hombres como a mujeres, hermanos o hermanas. Simplemente significa los demás. Y veremos lugares en nuestro texto donde dirá unos a otros, pero en aquella época el término hermano se entendía como un término inclusivo, que los hombres debían amar no solo a otros varones y ser amables con ellos, sino también con las mujeres, y de igual manera, las mujeres debían amar tanto a mujeres como a hombres, demostrarles su fe, su bondad, cumpliendo la expectativa de Dios sobre cómo nos debemos comportar con un amor santo hacia los demás. Eso debe ser consistente en nuestra vida. Debemos actuar y cumplir nuestras obligaciones con los demás, manifestando el carácter de Dios en nuestra vida, su justicia en nuestra vida, y que lo hagamos de una manera que le sea agradable y que manifieste su presencia y su carácter en nuestra vida. Ese comportamiento es lo que da testimonio de nuestra fe. Se destaca en la sociedad y se convertirá en una demostración mucho más poderosa de una conducta diferente, especialmente en los últimos días. Así que el capítulo 3 de Primera de Juan comienza así en el verso 13. No se maravillen, hermanos míos. Aquí de nuevo, está hablando con creyentes. Vemos que utiliza diferentes términos, diferentes títulos, para referirse a los creyentes a lo largo de la epístola. Hoy nos encontraremos con algunos de ellos. Ya hemos visto varios anteriormente, en este estudio de Primera de Juan. Pero leemos aquí literalmente, ustedes no se maravillen, no se sorprendan, hermanos míos. Sí, y oye bien, si el mundo los odia.
Lo que esto nos enseña es lo siguiente. Debemos tener la expectativa, la conciencia, de que a medida que caminamos en justicia, y quizás hace 50 años el mundo no se oponía tanto a esto. En algunos lugares siempre ha sido así. Pero existen numerosos lugares donde la cultura y las normas morales antes se basaban en la Biblia. Esos días quedaron atrás. Lo que vamos a ver cada vez más en diversos lugares, en un número creciente de lugares, es que cuando nos conducimos en la fe, el mundo odiará eso. Se levantará contra nosotros y perseguirá a los verdaderos creyentes. Eso es lo que dice el texto. Y no solo dice que ocurrirá, sino que nos insta a no sorprendernos, no maravillarnos ni asombrarnos, hermanos míos, si el mundo los odia, porque lo hará. Nosotros sabemos, oye bien, dice sabemos, y este término habla de un conocimiento intelectual, pero también por experiencia. Nosotros sabemos que hemos pasado, y me gusta esto, de la muerte hacia la vida. Noten ese artículo definido allí, simplemente la palabra la. Dice la vida. Quizás muchas traducciones no incluyan esta palabra la, pero aparece en el texto griego original. Nos habla de un tipo de vida específico, una calidad de vida superior, una vida con un carácter bien definido. Y ese carácter es el mismo carácter que la ley de Dios refleja. Un carácter de justicia, de santidad, uno que refleja los propósitos de Dios, la mente de Dios, la verdad de Dios. Así que dice aquí, sabemos, literalmente dice, que hemos pasado a través. Esto muestra una transición y una transformación, porque hemos pasado de la muerte. ¿A qué está relacionada la muerte en la Biblia? Al pecado. Estas dos cosas van juntas, pecado y muerte. Así que cuando la Biblia dice que hemos pasado de la muerte, está diciendo que no estamos motivados, no gravitamos hacia el pecado, sino más bien hacia la vida, y esta es una vida nueva, la misma vida que se refleja en los propósitos de Dios, en los mandamientos de Dios, en la voluntad de Dios, y que refleja el carácter de Dios. Hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Y cómo sabemos que esta es nuestra realidad? ¿Que esto nos habla a nosotros? Él dice y nos da una prueba. Porque amamos a los hermanos. Esto significa que amamos tanto hermanos como hermanas, que nos amamos los unos a los otros. Amamos a los demás. Así que encontramos que una de las cosas que testifica y una de las principales cosas que testifican de esta nueva creación en la que nos hemos convertido a través de la fe, por la gracia de Dios, es que amamos a los demás. Amamos a los hermanos, es decir, tenemos una capacidad de la que el mundo carece para demostrar amor, ese mismo amor que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo unigénito, que cuando aún éramos pecadores, Él nos amó. Y mientras hay otros que aún son pecadores, nosotros los amamos y nos comportamos de tal manera que son confrontados en amor con la verdad de Dios. Así nos destacamos. No reflejamos al mundo, que está arraigado en el egoísmo, en un amor egoísta que no es el amor de Dios ni refleja su carácter. El amor del mundo es egocéntrico y orgulloso, arraigado en el pecado. Así que dice, nos destacamos porque amamos a los hermanos. Y luego escribe al final del versículo 14 lo siguiente. El que no ama al hermano, y esto significa a cualquier persona que esté cerca de ti, dice, permanece en la muerte. La muerte, hablando específicamente del pecado. Él permanece allí. Así que, si mi carácter, insisto, la semana pasada hablamos de la importancia del tiempo presente, y lo que vemos aquí es una consistencia. No está hablando de un error momentáneo. Sucedió algo ante lo que reaccioné impulsivamente. No mostré amor, fui egoísta, orgulloso y pequé. El presente aquí está diciendo que esos momentos no son la norma. No es lo que me define. Son la excepción a la regla. No, aquel que odia
si de hecho esa es su conducta característica, si continuamente, de manera consistente, odia a su prójimo, eso significa que permanece en la muerte. La muerte habita en él. Verso 15. Todo aquel que odia a su hermano, dice, un asesino es. Lo que la Biblia está haciendo aquí es equiparar un sentimiento, el odio, con el asesinato. Podrías decir, puede que yo odie a alguien, pero no voy a matarlo. Y es verdad, pero estamos hablando de una interpretación del Nuevo Testamento sobre la ley de Moisés. ¿Dónde vemos eso? Bueno, lo vemos con el propio Yeshua. Todos sabemos a lo que me refiero. El Sermón del Monte, donde él dijo, no cometas adulterio, pero si tienes sentimientos de que te gustaría cometer adulterio, entonces, desde el punto de vista de Dios, eres un adúltero. Y de la misma manera, si sientes odio y desprecio por alguien, puede que no tomes físicamente su vida, pero si en tu interior desearías que estuviera muerto, ante Dios, Él ve esa condición dentro de ti y te llama asesino. Porque no estamos tratando con la aplicación legal de la ley, sino con la aplicación espiritual, la que proviene de una perspectiva celestial. Así que dice aquí, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y saben que todo el que es un asesino, la vida eterna no permanece en él. Y nuevamente, este verbo permanecer en presente nos está hablando de la norma, algo que es consistente. Si alguien en algún momento, y esta es una pregunta para ti, ¿ha existido alguna persona en el mundo que solo asesine, asesine y asesine? Es decir, en cada minuto de su vida eso sea todo lo que haga. Obviamente no. Ni siquiera los peores asesinos seriales. Han vivido quizá 15 años y han matado a 30, 40 o 60 personas. Cosas por el estilo. Eso significa que hay muchos momentos en sus vidas en los que no estaban practicando el asesinato, pero tienen ese espíritu asesino en ellos. Son asesinos. Quieren hacerlo, aunque no lo hagan a diario. De la misma manera, Dios mira a una persona y dice, si esta persona odia consistentemente, entonces esta persona es un asesino. Así funciona la perspectiva de Dios. Y el texto es enfático en afirmar que esta nueva vida no permanece en él. Y debemos entenderlo bien porque muchos leen esto de manera incorrecta porque no entienden la intención de la gramática griega. Lo que está diciendo aquí es que esta nueva vida no se ve consistentemente en él. Él odia consistentemente. Su deseo continuo no es amar a los demás, no pensar en cómo puede bendecir a esa persona, en ser una influencia positiva, ser un testimonio. Él no está pensando en nada de eso, sino que solo piensa en sí mismo. Lo que la Escritura dice aquí es que no se aprecia una evidencia consistente de una nueva vida, de una vida eterna, de una vida de reino en esta persona. Eso no está consistentemente allí, no permanece. Versículo 16. En esto hemos conocido. Ahora hay un cambio. El verbo aquí está en tiempo perfecto cuando dice, en esto hemos conocido. Eso significa que lo conocimos en el pasado, lo conocemos ahora, y esto es algo que continuará en el futuro. Una vez más, verso 16. Y en esto hemos conocido el amor de Dios. Aquí está la descripción del amor de Dios. Aquí vemos cómo ha sido manifestado a la humanidad, porque dice, aquel. Ahora bien, la mayoría de las traducciones dirán, porque Él, por nosotros, su vida dio. Traduciéndolo literalmente en el mismo orden del texto original. Pero lo que quiero que veas aquí es que dice aquel. ¿Por qué dice aquel en lugar de él? Porque aquel hace que sea una declaración demostrativa, lo cual es una manera de enfatizar al sujeto. No es la construcción normal que aquí sería él da. No, dice aquel, porque busca enfatizar a aquel de una manera única. Y por supuesto, está hablando de Yeshua. Aquel por nosotros, o en nuestro favor, su alma, es decir, su vida, la palabra en griego para alma también significa vida. Su vida, Él puso, Él colocó, Él entregó. Y también leemos que nosotros debemos, en favor de los hermanos, la vida, es decir, nuestra vida,
La vida debemos, ¿qué? Dice, debemos poner, debemos entregar. ¿De qué está hablando esto? Muy sencillo. El Mesías vivió de manera sacrificial. Sacrificar significa dar, entregando, soltando, no aferrándose a nada. Y dice que deberíamos vivir cada día sin aferrarnos a esta vida física frente a cualquier circunstancia. Y este es uno de los problemas que tengo con este fenómeno conocido como los preparacionistas. Es totalmente antibíblico. Todo su esfuerzo se basa en aferrarse a esta vida, a como dé lugar. Lo que deberíamos hacer no es querer aferrarnos a la vida, sino estar dispuestos a entregar nuestra vida. Recientemente tuve una conversación con alguien, y él me decía, sin entrar en todos los detalles, él me decía, «Sabes, Baruch, es posible que tú estés en la lista del gobierno». Bueno, si es así, ¿qué pasa? ¿Qué tengo yo que ocultar? No somos personas que intentan camuflar o esconder nuestra identidad como seguidores del Mesías. Si existe una lista de creyentes que el gobierno maneja, yo quiero estar en esa lista. Y cuando vengan a buscarnos, quiero salir a su encuentro. No voy a camuflarme, esconderme, avergonzarme ni aferrarme a toda costa a mi vida terrenal. La Biblia dice que aquel que tiene esa mentalidad pierde su vida, pero el que está dispuesto a perder su vida por causa del Mesías, y eso también significa por causa de los demás, en el nombre del Mesías, este es el que encuentra la vida. Así que no nos aferramos a la vida, no se trata de eso. Estamos dispuestos a entregar nuestra vida, a dar nuestra vida y vivir sacrificialmente. De eso es de lo que se habla aquí. Verso 17. El que tiene los bienes del mundo, es decir, las cosas materiales. ¿Será esto algo malo? ¿Este verso dirá que es malo tener esas cosas? No es así. De hecho, puede ser una gran bendición. Puede ser la voluntad de Dios que tú poseas las cosas de este mundo. No dejes que esas cosas te posean a ti, pero tú puedes poseerlas y utilizarlas para los propósitos del reino. Conozco a muchas personas que hacen justo eso. Tienen un testimonio maravilloso de generosidad, de dar, de ayudar al prójimo. Conozco varias familias y a veces hasta dudamos en dar a conocer una necesidad, porque sabemos que si compartimos esta necesidad, sabemos que estas 4 o 5 o 6 familias responderán de inmediato. Queremos ayudar, permítannos ayudar. ¡Qué testimonio tan tremendo! Así que es maravilloso ser una persona así. Leamos de nuevo el verso 17. El que tenga los bienes del mundo y vea que su hermano está en necesidad. Está bien que tengas los bienes del mundo si los obtuviste de una manera honorable, apropiada, justa, a través de tu trabajo, adquiriéndolos honrada y legalmente. Está bien que tengas los bienes del mundo. Pero si tú ves a tu hermano en necesidad, y aquí está el problema. Esta persona no quiere dar como lo hacen estas familias que conozco, sino que el problema es que este sujeto cierra, y la siguiente palabra aquí tiene que ver con la compasión. Tiene que ver con un sentimiento o un anhelo por ayudar. Esta es una gran palabra. Está relacionada con las entrañas de una persona, en el sentido de que es el asiento más profundo de nuestros sentimientos. Y hay personas que, cuando oyen de una necesidad, son movidas por esos sentimientos internos. Quiero ayudar. Eso es lo que dicen. ¡Qué tremendo testimonio! Y gracias a Dios que muchos de ellos tienen los bienes para poder ayudar y suplir necesidades. Así que tener estas cosas no es un problema, como dije. El problema es cuando ellas te poseen a ti. Entonces dice, verso 17, quien tenga los bienes del mundo y vea que su hermano tiene necesidad, aquí está el problema. No es el tener estas cosas, sino que él cierra el asiento de su compasión hacia él. ¿Cómo permanece el amor de Dios en él, en esta persona? Allí está el problema. No en que tenga muchos recursos, sino en qué hace con esos recursos cuando hay una necesidad legítima. Él ve a alguien que sufre. Esa es la clave. Este sujeto debería responder y utilizar lo que tiene para suplir las necesidades legítimas de otros. Es lo que dice el texto.
Y por eso, pasando al versículo 18, dice, hijos míos. Tu Biblia quizá diga hijitos, pero no es lo que dice. Dice hijos míos. Hemos aprendido una y otra vez que este es un término de afecto sin distinción de género. Habla de una relación familiar, hombres y mujeres que forman parte de la comunidad de la fe. Y Juan está hablando aquí como alguien que tiene autoridad, como un padre. Está proveyendo, enseñando, discipulando y dando sabiduría. Y dice, una vez más, verso 18, hijos míos. No amemos, y la implicación es que no debemos amar solamente de palabra, y solamente de labios, de la boca para afuera, sino, dice aquí, sino más bien, está bien demostrar nuestro amor con palabras y expresiones, pero no debe ser solo de esa forma, sino que lo que debemos hacer es acompañar nuestras palabras, si decimos algo, acompañarlo con hechos y en verdad. El hecho, la obra con la que debemos amar es con acciones, haciendo cosas, eso es obvio. Pero esas acciones deben ir de acuerdo con la verdad. Esto es muy importante. Debemos entender que los recursos son limitados y por lo tanto queremos dar de una manera que sea verdadera, es decir, satisfaciendo necesidades legítimas. Si se trata de un caso en el que no estamos seguros, mejor es dar. La Biblia lo dice, es mejor dar, y si alguien se aprovecha de ti, si alguien te ha engañado con su supuesta necesidad, sigue siendo mejor dar, aunque en algún momento te hayan engañado, a no hacerlo y perder la oportunidad de dar en una necesidad real, en una situación donde se requiera ayuda. Así que no queremos simplemente, ya sabes, cerrar nuestro corazón y usar algún engaño del pasado como excusa para no dar, pero procuremos dar conforme al hecho y la verdad. Leamos el verso 19. Al inicio del verso 19. Y en esto sabemos que de la verdad somos. Aquí estaremos hablando de una condición interna, hablando del Espíritu de Dios, confirmándonos las cosas. Por eso dice, mira de nuevo el verso 19. Y en esto sabemos que de la verdad somos. Y delante de Él, nuestros corazones están persuadidos. Esto significa que interiormente tenemos esa confirmación desde nuestro corazón, esa convicción interna en nuestra vida que nos habla en mi mente. Es el asiento no de los sentimientos, sino de los pensamientos. Hay una diferencia. Las entrañas, esa palabra en griego, es el asiento de las emociones, los sentimientos y lo demás. Pero aquí estamos hablando del asiento de los pensamientos, el corazón del hombre. Y dice, en esto sabemos que somos de la verdad, y delante de Él, nuestros corazones están persuadidos. Porque si nuestros corazones nos condenan, ahora está hablando de algo diferente. Dice que en algunos casos el corazón puede estar en la verdad. Lo sabemos, queda confirmado, pero si nuestros corazones nos condenan, noten lo que dice. Si nuestros corazones nos condenan, fíjense bien, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Así que, incluso cuando nuestro corazón nos condena, Dios conoce todas las cosas. Él puede obrar y Él puede enderezar las cosas. Él puede provocar un cambio. Por lo tanto, necesitamos constantemente hacer algo, porque hay un término en hebreo, Heshbon Nefesh. Heshbon Nefesh. Heshbon significa contar, sumar algo, calcular algo y derivar una conclusión, una respuesta producto de toda la información que se recabó. Así que dice, si nuestro corazón nos confirma algo, Dios conoce todas las cosas. Él sabe cuál es el problema. E incluso Dios, cuando nos condenamos a nosotros mismos, Él es mayor que eso y por lo tanto, Él puede causar un cambio justo en nuestra vida. Dice el verso 21, amados, si nuestro corazón no nos condena, ahora nos sentimos confiados. Y lo siguiente que dice es, confianza tenemos con Dios, de que Dios también nos dice que no estamos condenados en esto. En esos casos, ¿qué debemos hacer? Orar. Cuando estamos bien con Dios,
cuando sus pensamientos son nuestros pensamientos, cuando hay un acuerdo entre nosotros, esto nos dice que ahora estamos listos para orar. Dice aquí en el verso 22, y si pedimos, recibiremos de Él, porque sus mandamientos guardamos. Lo que está diciendo aquí es que debemos hacer ese inventario espiritual, Heshbon Nefesh, un inventario espiritual. Si en algún momento no hay paz en nuestro interior, si no estamos caminando con Dios, debemos arrepentirnos, debemos llevar estas cosas ante Dios. Él conoce todas las cosas y puede traer cambio a nuestra vida. No estamos listos para orar aún. Esto es algo muy importante. Hay momentos en los que no estás listo para orar, para rogar a Dios, para pedirle cosas. ¿Por qué? Porque tu corazón no está establecido, tu corazón no es correcto, tu corazón ha sido engañado. No estás pensando adecuadamente, ni estás teniendo esa confianza espiritual. Así que Dios necesita provocar un cambio. Él es mayor que nuestro corazón. Él puede cambiarlo, puede vencer esos obstáculos. Pero si la situación es que tenemos confianza ahora, que estamos bien con Dios, que estamos pensando de manera piadosa, que queremos los propósitos de Dios, entonces dice que si este es el caso, tenemos confianza con Dios y por lo tanto dice, y si pedimos, recibiremos de Él, porque los mandamientos, sus mandamientos, guardamos y las cosas que le agradan. Muy importante. Cuando guardo los mandamientos de Dios, yo cumplo estas cosas, como dice el verso 22, que le agradan a Él. Estamos haciendo lo que le agrada a Él. Eso hacemos. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento principal que lo inicia todo? ¿El más fundamental? Justo este. Que creamos en el nombre de su Hijo, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Así de simple. Allí es donde comienza el cambio. Allí es cuando ocurre la salvación. Me convierto en una nueva criatura. Mi corazón será transformado. Comenzaré a ser capaz de oír a Dios consistentemente. Y cuando vaya ante Él, me va a mostrar aquellas cosas que no están bien y aquellas cosas que sí lo están. Cuando estoy en ese estado adecuado, entonces sabré cómo orar. Podré llevar mis peticiones ante Dios, confiando en que Él responderá. Pero todo comienza con ese mandamiento principal, que creamos en el nombre de su Hijo, el Mesías Yeshua, en su nombre. Aquellos que enseñan, y desafortunadamente hay muchos que dicen así, si yo creo en la ley de Moisés, si digo que la ley de Moisés es buena, si creo en el Dios de Israel, si creo que hay un Mesías Redentor que viene, pero no Yeshua, yo lo rechazo a él. Si rechazas ese nombre, Yeshua, lo rechazas todo. Y en cuanto al nombre, siempre me preguntan si tiene que decirse Yeshua así en hebreo, y la respuesta es no. Puedes decir Jesús o como quiera que se pronuncie en tu idioma. Obviamente eso está bien. No se trata de elevar un idioma, sino de elevar la identidad del Mesías, su identidad y su nombre, Yeshua Minesrat, Jesús de Nazaret. Cuando lo aceptamos a Él, cuando creemos en su nombre, en cualquier idioma, todo cambia. Segunda parte del verso 23. Dice, en ese nombre habrá un cambio. ¿Y cuál es el cambio? ¿Cómo se manifiesta? En que nos amemos unos a otros. Allí está. Ya sea que diga tu prójimo o tu hermano, que nos amemos unos a otros, tal como nos dio a nosotros el mandamiento. Lo que hace la Escritura, y es muy significativo que veas esto. Cuando conozco ese nombre, Yeshua, lo acepto, creo en él, entonces eso se manifestará en mí, dándome la capacidad. Ese llamado está sobre mí y quiero cumplirlo amando a los demás, amando a mi prójimo. Este es el mandamiento al que su nombre me hace estar comprometido. Voy a estar comprometido con amar a los demás cuando conozco su nombre y creo en su nombre. Último verso, verso 24. Y aquel que guarda sus mandamientos, en plural, comienza solo con uno. Creer en su nombre, en el nombre de Yeshua. Eso se va a manifestar de una manera general en que amarás a los demás. Ese es el mensaje de la Torá. Ese es el carácter de la Torá. Esa es la ley. Pero vamos a crecer y madurar
y guardar todos sus mandamientos. Eso es lo que deseamos hacer. El que guarda sus mandamientos, en él permanece. Y él, entonces, primero que todo, aquel, en hebreo tenemos el término poloni, que significa cualquiera. Y ese poloni permanecerá en el Mesías. Y luego dice, y él, este es el Mesías, en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque desde el Espíritu que a nosotros ha dado. Voy a cerrar. Este es el final del capítulo 3, pero quiero cerrar con algo muy significativo. El orden de las palabras. Desde el Espíritu, quien, y aquí se enfatiza, para nosotros, ha dado. Él enfatiza para nosotros, incluso más que el hecho de haberlo dado. Lo que eso nos dice es que Él dio su Espíritu, lo cual es maravilloso, pero lo dio para nosotros, a nosotros y para nosotros. Esto nos habla de cómo entenderlo desde el énfasis del griego original. Simplemente nos enseña cuán absoluta y totalmente dependientes somos si queremos caminar con Él, agradarle, reflejar su carácter, hacer su voluntad, cuán absolutamente dependientes somos de su Espíritu. Así que creemos en su nombre y nos convertimos en receptores de su Espíritu. Esto producirá que su Espíritu obre en nuestra vida. ¿Cómo? Bueno, aquí está el problema. Las personas no conectan las Escrituras tal como nos han sido dadas. ¿Cómo comienza este versículo? Mira de nuevo. Ya vamos a cerrar, pero noten lo que dice aquí. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 y vamos a leer el último versículo de este capítulo que dice... Aquí vemos que dice acerca de aquel que guarda, que cumple sus mandamientos. Está en plural. En él permanece. Este permanece en él, en Yeshua. Y Yeshua en él. Y en esto sabemos que él, Yeshua, permanece en nosotros. Aquí está la prueba. Su Espíritu que nos ha dado. Lo que quiero que veas es la relación entre lo que dice al principio y lo que dice al final. En el principio habla de guardar sus mandamientos y al final habla de darnos su Espíritu. ¿Cuál es la única conclusión que podemos sacar de esto? Es que su Espíritu en mí se mueve en mi vida, opera en mi vida para hacer que yo, primero me convence y luego me da la capacidad de guardar sus mandamientos, de ser obediente. Y esto es lo que Juan está diciendo, que el verdadero creyente, aquel que permanece en Él, lo demostrará, Él en nosotros y nosotros en Él, mediante la obediencia ¿a qué? A sus mandamientos. Si menospreciamos los mandamientos de Dios, si decimos que son cosas del pasado o hacemos algo muy imprudente y decimos, bueno, esto habla de los mandamientos de Jesús, no los de Moisés. Tenemos que ver que hay unidad. Las cosas que Yeshua enseñó con muchísima frecuencia pueden vincularse directamente con los mandamientos de Moisés. Pero incluso cuando hay algo que no cumple con esto, aún así se conecta con el mismo carácter y la justicia que la ley describe. Insisto, la ley no es un instrumento para hacernos justos, pero manifiesta, confirma y nos da la definición, una definición celestial, de lo que es la justicia. Así que no somos salvos por guardar la ley, pero siendo salvos, vamos a demostrar el carácter de la ley, el propósito de la ley, lo que Dios quiso hacer al darnos esas instrucciones. Esto es lo que estamos leyendo en el Nuevo Pacto a través de este autor, el apóstol Juan. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando comenzaremos un capítulo muy significativo, el capítulo 4, que tiene información muy valiosa e importante para nosotros en este tiempo presente y mucho más en la medida que nos acercamos a los últimos días. Shalom desde Israel.